Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Telebachillerato Comunitario San Isidro. Estamos cursando quinto semestre con el módulo Perspectivas Históricas Globales de México 2, con la docente Juana Mónica Jaramillo Mendiola. Junto con mis compañeras Emma Julieta, Vanessa y yo Marely, y hoy les estaremos hablando sobre la Revolución Mexicana. Algunos de los personajes de la Revolución Mexicana se encuentra Francisco I. Madero. Fue un político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema sufragio efectivo, no reelección. Este asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de estado denominado Decena Trágica. Otro que tenemos fue Victoriano Huerta. Este fue un militar y político mexicano que derrocó al presidente Francisco I. Madero en 1913 mediante un golpe de estado conocido como la Decena Trágica, que ya habíamos dicho anteriormente. Y tras el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, se proclamó presidente y gobernó de manera dictatorial hasta 1914, cuando fue derrocado y forzado al exilio, muriendo en 1916 en Texas. Emiliano Zapata, líder militar y campesino, conocido como el caudillo del sur. Dirigió el Ejército Liberador del Sur, impulsó la lucha social y la democracia campesina y agrarista. Decretó el Plan de Ayala, en el que desconocía al gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa, Doroteo Arango, fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 formó la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza. Es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923, durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario, que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina, en su gabinete provincial de la ciudad de Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, en el que desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente de 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta apoyando a Carranza. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Durante su mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó al Ministerio de Construcción Pública, bajo el nombre de Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular a José Vasconcelos, creando escuelas rurales y formando a nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles,
político y militar mexicano que se une a Madero en 1912 y apoya a Carranza desde 1913, el cual lo nombra gobernador de Sonora en 1915. Fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que posteriormente se transforma al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Maderismo. La gestión de Madero no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas se construyeron como guardias rurales, pero Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conocido el reparto de tierras. El 28 de noviembre, el llamado caudillo del sur consideró que no respondía a la rapidez en su democracia y no atendía el artículo 3, el Plan de San Luis Potosí. Con ello intensificó su lucha proclamando el Plan de Ayala, donde se consideraba a Madero incapaz de llevar a cabo sus promesas y de la resolución. Seguimos con la segunda etapa, que es el huertismo. Que, como lo dice su nombre, fue el periodo que gobernó Victoriano Huerta, que constaba de 1913 a 1914. Contaba con el apoyo del Ejército Federal, los gobernadores de los estados, excepto los de Sonora y Coahuila, los hacendados y los empresarios. Aunque también había otra excepción con el presidente de Norteamérica, Woodrow Wilson. No aprobaba la manera en que Huerta había llegado al poder y le negó el reconocimiento diplomático e hizo una campaña para impedir que otros gobiernos lo reconocieran. Y en el 26 de marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En este plan se desconocía a Huerta, y Carranza se autonombraba jefe del primer ejército constitucionalista, con el cual pretendía restablecer el orden legal. Etapa 3. Convención Constitucionalista de Aguascalientes. Aunque habían triunfado los jefes revolucionarios, no había unión entre ellos. Carranza no se entendía bien ni con Villa ni con Zapata, incluso llegó a considerarlos sus enemigos. Zapata mantuvo las reivindicaciones del Plan de Ayala, pero Carranza no accedió a las demandas agrarias, argumentando que las leyes vigentes daban derecho para los hacendados. En septiembre de 1914, ambos líderes rompieron relaciones. Con el afán de integrar a los grupos, Carranza convocó a una convención de jefes militares, quemando de fuerzas y gobernadores de los estados, que tuvo lugar en Aguascalientes. Empezó el 10 de octubre de 1914, bajo la presidencia de Antonio I. Villarreal. En los primeros días se pidió a los convencionistas que firmaran una bandera nacional que tenía la inscripción Convención Militar de Aguascalientes, Ejército Constitucionalista. Hacerlo representaba su compromiso de respetar los acuerdos de la convención. Al saberlo, Carranza desconoció a la convención y partió a Veracruz, donde instaló su gobierno. Obregón, a pesar de haber firmado la bandera, se le unió. Por su lado, Gutiérrez, Villa y Zapata hicieron una entrada triunfal en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1914. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Telebachillerato Comunitario San Isidro. No, 1, 2, 3. Sí, abran sus ojos, ábranlos. Ay, no, ya. Ya, ahora sí. ¿Te quedó grabado eso? También lo ponemos en el video. Ya, a ver. Ahora sí. 1, 2, 3. Gracias.